Muy bien. Estamos aquí para compartir con ustedes un tema interesantísimo de valorización de activos que tiene a la profesión, digamos, en un sentido de investigar, de ubicar el valor de los activos, sobre todo con el impuesto a grandes patrimonios. Hoy quiero compartir con ustedes este tema. Utilizaré las normas internacionales de valuación, NIF, y las normas internacionales de información financiera, específicamente la 13, que se refiere a la medición del valor razonable. Es un tema apasionante. Quiero, pues, en el poco tiempo que dispongo, de darle la mayor tipo de información para que puedan dar salida. La profesión nos ha cambiado definitivamente. La pandemia, el hecho de estar trabajando a distancia, de trabajar en webinar, seminarios virtuales, el hecho de investigar, de estar realmente en ese teletrabajo, nos ha cambiado con los clientes, incluso con la forma de vida que estamos manejando. Valorización de activos, específicamente el caso Venezuela. Un agradecimiento por la invitación a participar en el canal YouTube al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui, a su junta directiva, por hacerme esta invitación, y con mucho gusto pues quiero dar una serie de informaciones que son pertinentes. Creo que esto nos sitúa en una ruta de avanzar hacia la cuarta revolución industrial, que es el camino que tenemos que seguir como tal. Y ahí está pues mi presentación como conferencista: Rafael Antonio Rodríguez Ramos, expresidente de la Federación, conferencista nacional e internacional, autor de varios textos y artículos en revistas especializadas. Ejerzo la profesión, tengo casi 44 años trabajando con la misma, y afirmo lo que siempre he dicho: esta es para mí la mejor profesión del mundo. Y en este momento donde la situación económica, tanto de Venezuela como de otros países, se nos abre una brecha, un camino, porque nos están exigiendo mucha información financiera en un ambiente de incertidumbre como es el que existe pues con relación al COVID-19. Tengo esta reflexión para compartir con ustedes. A mano izquierda hay un personaje que dice: si hubiera tenido la madurez de hoy, no hubiera fallado tanto. Es muy sabio eso. El que tiene la madurez, tiene la experiencia, pues falla menos, comete menos errores. Pero al lado hay otra frase también salomónica, y dice: si no hubiese fallado tanto, no tendría la madurez de hoy. Es interesantísimo. Ambas se complementan, y creo que es un mensaje que nos sirve, sobre todo en estos momentos de la vida y de la profesión como tal. El problema, ¿cuál es con relación a la medición de los activos? El problema en general. Vamos a tocar estándares internacionales de valorización, que la profesión nuestra la tocamos, pero en la norma de información financiera, la NIF 13, pero que, por ejemplo, los peritos evaluadores manejan también estas normas internacionales de evaluación. ¿Cuál es nuestro problema realmente? La situación país, la situación que está viviendo el país con las variables macroeconómicas que nos están impactando. Una hiperinflación de 4 dígitos que realmente está afectando el poder adquisitivo. Un proceso de dolarización de facto, porque todavía no está aprobado. Y eso está generando una distorsión a nivel de la economía y, por supuesto, de la información financiera que manejamos. También no tenemos una debilidad, es no disponer de información pertinente, apropiada, integral, yo diría. Sí hay información, pero no está completa, no está integral. Precisamente porque en este momento las empresas están en un proceso de trabajo, digamos, y no integral, no completo. Hay un trabajo de una capacidad aproximada menor al 50%. Los trabajadores no están asistiendo regularmente, sino cuando se les convoca, y hay mucho trabajo a distancia. Entonces la propia situación del país está generando pues que la información financiera y no financiera no esté completa, no esté integral. Tenemos un Producto Interno Bruto negativo de 2 dígitos. Realmente eso es preocupante para el país, porque si miramos el futuro, eso implica que las distintas profesiones y el avance como país entra en un proceso de duda y un proceso cuesta arriba, y se activa, y hay que analizarlo, el postulado de empresa en marcha, postulado que dice que se presume que la entidad
va a continuar operando a menos que existan indicios que demuestren lo contrario. Y en este momento, si salimos un poco a nuestras áreas en la ciudad o en otra ciudad, o lo vemos a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, vemos que el país se encuentra prácticamente detenido. Y lo más triste es que yo no observo, Rafael Rodríguez no observa una salida en el futuro inmediato a esta situación que estamos viviendo. Ese es nuestro problema. Todo esto va a impactar en la determinación de los valores de algo tan importante como son los activos de una organización. Voy a considerar los siguientes aspectos. Esa valorización en un ambiente de inestabilidad, sobre todo en el mercado. Es cierto, no hay mercados activos para la gran mayoría de los bienes y servicios. Algunos están pues influenciados por la escasez o por la tendencia que tienen los consumidores. Por ejemplo, la mayoría está hacia el mercado alimenticio y hacia el mercado que tiene que ver con salud, con insumos médicos. Pero hay otros mercados u otras actividades que están muy restringidas. Ejemplo, hoteles, viajes, por decir algunas, pero casi la mayoría tiene problemas de desenvolverse. Eso es un ambiente de inestabilidad y un mercado que está reducido. Entonces, no hay un mercado activo, es la realidad. Sin embargo, eso no pudiera ser limitante para no poder establecer nuestros valores de mercado, que es lo que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver las metodologías para valorizar los activos que necesita usted. No se trata tan simple de colocar un valor, ¿no? Porque se nos ocurre. Hay unas metodologías que son aceptadas internacionalmente, no solamente en Venezuela, a través de los estándares internacionales de información financiera, sino que existen metodologías en el mundo. Y sobre todo que tienen que ver con el mundo de los negocios. Imagínense que usted quisiera ahorita conocer el valor de su empresa, hay una metodología para eso. No solamente en las NIF, están en otros modelos como tal. El valor de mercado, vamos a ver a qué se refiere específicamente, es valor de mercado, que nos está pidiendo, por ejemplo, el impuesto de grandes patrimonios, y que también lo necesitamos para saber cuánto es mi valor de mis bienes, de mi empresa, en este momento. Los valores corrientes o reposición. Yo diría que, para no confundir, porque hay gente que pudiera entender que corriente es lo actual, no es el valor de reposición. ¿Cuánto nos costaría reponer un bien, un activo, en las circunstancias actuales, con los riesgos, con las dificultades de consumir insumos, con el problema de tecnología? Eso es el valor de reposición. Y luego voy a tocar algo que en principio la gente piensa que en el caso del impuesto a grandes patrimonios, simplemente con ajustar por inflación tenemos el problema resuelto. Yo le voy a demostrar con una gráfica más adelante que no es así. El valor ajustado por inflación es simplemente una moneda que está en distintos momentos, es llevada, traída, ajustada a un momento determinado. En el caso del IGP estamos hablando del 30 de septiembre, pero eso no significa que sea el valor de mercado. Ya vamos a demostrar eso más adelante. Son aspectos que voy a considerar en este tiempo. Y comienzo diciendo con los inmuebles, el valor de mercado. La realidad es esta, en todo el país y también fuera de nuestra frontera, pero como la conferencia es para Venezuela, ese valor de los inmuebles está a la baja. Y simplemente salga a ver por allí cómo están los inmuebles, algunos abandonados, en proceso de deterioro físico, porque está el otro deterioro, el deterioro financiero. No están generando beneficio económico porque no están alquilados. Y no solamente lo vemos en habitaciones, sino lo vemos en las fábricas, en las empresas que están allí sin estar generando pues o trabajando con una capacidad por lo menos normal, están por debajo de su capacidad normal. Entonces hay un deterioro y el valor de mercado, el valor de transar, si quisiéramos vender el bien, ha disminuido. Por ejemplo, una empresa pudiera estar siendo por sus propietarios considerada con un valor de $100,000 y cuando salimos al mercado conseguimos que el valor es menos de $100,000. La razón, bueno, hay muchas empresas, muchas fábricas, muchas instalaciones que también entran en esa cotización y que se puede obtener un menor valor. Eso disminuye el valor de mercado. O sea, no es lo que nosotros querramos, sino es el valor. Ya vamos a definir bien qué es, en este caso, valor de mercado o valor razonable, como lo conocemos nosotros en la profesión como tal. Todo eso está haciendo pues que ese valor vaya a la baja. Entonces, por eso les hablaba. Creer que un avalúo me va a dar el valor de mercado es una falacia.
el avalúo me da un valor de reposición que pudiera ser en un momento determinado el valor de mercado. Una corrección monetaria a través del índice nacional de precios del consumidor no está dando el valor de mercado. Pudiera ser que en un momento determinado coincida, pero en la mayoría de los casos no está sucediendo. Todo esto nos está impactando el efecto de trabajar. Por ejemplo, en el caso del IGP, y lo traigo a colación, porque es lo apremiante en este momento, para los inmuebles hay tres condiciones, o sea, tres niveles. El valor actualizado por una metodología que la Administración Tributaria se comprometió a suministrar y que hasta la fecha no lo ha dado, por lo tanto no existe, su valor es 1. Y 1 multiplicado por lo que está contabilizado, por el precio de adquisición, sigue siendo el precio de adquisición, o lo que está contabilizado que asumimos está bajo estándares internacionales, porque ya van a ver más adelante cómo Venezuela adoptó el modelo y las leyes que la regulan hacen mención a esos principios de contabilidad aceptados, que son las normas internacionales de información financiera. El segundo es el catastro municipal, afectado por la pandemia y posiblemente no esté actualizado en la mayoría de los casos por las alcaldías, por las áreas que manejan el catastro, pero además recientemente recuerden que hay una armonización tributaria que esperemos pues logremos algo. Entonces ahí tenemos también otra debilidad con el catastro municipal y nos quedaría el valor de mercado, que ya vamos a ver cómo lo determinamos. Para un inmueble en el IGP estos son los criterios y tomaríamos el más elevado, el más alto, el valor que sea mayor en este caso como tal. Cuando se trata de otros bienes y derechos, hay un artículo ahí en esa ley que es el artículo 22 y entonces también habla del mayor valor resultante entre el precio corriente de mercado, estamos hablando del mercado, y el precio de adquisición actualizado, conforme a las normas que dicta la Administración Tributaria. Sabemos que estas normas no existen, entonces solo disponemos del precio corriente de mercado, en el caso de otros bienes distintos a los inmuebles como tal. Así que sigue teniendo pues importancia el valor de mercado, el que estamos tratando en esta conversación. Se lo muestro gráficamente, sería el valor actualizado, no lo tengo, porque no tengo las normas. Si tengo un valor que es 1 por lo que está contabilizado, debería ser el mismo valor. Y tengo el valor de mercado. Aquí no tengo catastro porque es para otros bienes y derechos. Ahí voy a tomar el mayor y entonces llegar a una decisión como tal. Esto sería lo fundamental. Sigue el artículo 22, que es el que habla de las valorizaciones, y entonces la regla general es esa. O sea, aquellos bienes y derechos que no posean una regla especial, como es la que acabo de mencionar anteriormente, se van a computar o a reconocer por el mayor valor resultante entre el precio corriente del mercado y el precio de adquisición actualizado. Caemos en lo mismo. El precio de adquisición no lo puedo actualizar porque no tengo las normas. Me quedaría realmente el mercado. Y aquí en este apartado del artículo 22 se encuentra el resto de los otros activos que al final vamos a hacer un comentario. Es cierto, el valor de mercado, esta es una conclusión bastante aceptada, dice: determinar el valor de mercado en Venezuela es prácticamente imposible por los efectos de la erosión de la inflación, es la hiperinflación, porque hiperinflación es una inflación mucho más acelerada que la inflación en cuanto al cambio de los precios, y la devaluación, ¿ok? Y aparte, lo que yo les decía al inicio, no existe información confiable sobre los precios. Ese mercado está allí y es muy cambiante, es especulativo, también en parte porque no hay una producción significativa o razonable de los bienes y servicios, y los bienes que existen pues están sujetos a eso, a especulación, porque no están en abundancia y los precios tienden a ser altos. Entonces el valor del mercado efectivamente en Venezuela sí es complicado bajo las circunstancias actuales, y el determinarlo como en otra economía, como en otro escenario normal, va a resultar cuesta arriba, pero vamos a tratar de ubicar ese valor de mercado en un ambiente pues de inestabilidad de mercado, como es lo que yo le decía. La profesión, y por eso quiero decirle, estamos en un momento importantísimo, crucial, debemos aprovecharlo. Creo que nos llegó un momento de saltar a la palestra todos los contadores públicos, y me refiero al gremio. Tenemos una norma que es la NIF 13, Norma Internacional de Información 13, o IFRS número 13, que es el estándar.
de información financiera internacional que mide, se llama así, medición del valor razonable. Con ella tenemos que trabajar. Está disponible el texto. El texto, quiero decirle, el texto de la SNIF 2020 tiene una sección A, donde están todas las normas. Allí hay en las NIF 13 hay algunos ejemplos, pero hay uno específico que es en la misma NIF 13, pero en el libro B. Ese libro B tiene casos de aplicación práctica, ¿no?, para trabajarlo. Y hay un tercer libro que son los fundamentos de las conclusiones. Si usted quiere hurgar un poco más allá, puede entrar en ese texto que me parece sumamente interesantísimo. Y vamos a entrar a la parte legal de este valor de mercado o valor de los activos. Fíjense que el Código Orgánico Tributario, en el artículo 155, o sea, 155, hace alusión a la responsabilidad de los contribuyentes y terceros en cuanto al cumplimiento de los deberes formales relativos a las tareas de fiscalización e investigación. Y el punto número 1 se refiere a eso. Cuando lo requieran las leyes o reglamentos, ¿qué deberá hacer el contribuyente? Fíjense, llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales, los libros de contabilidad y registros auxiliares, conforme a las normas legales y a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y sobre esto, déjeme decirle, hay jurisprudencia que hablan de que los PCGA, que son las NIF, recuerden que las adoptamos hace algún tiempo, esas NIF, dentro de unas de ellas, en una economía hiperinflacionaria, para una pyme tiene la sección 31, y para una otra entidad, o sea, una entidad completa o full, tengo la NIF 29. O sea, esto de nuestro registro, de acuerdo con el COP, y esto es tributario porque tiene consecuencias después para cálculos impositivos, eso debe estar de acuerdo con los PCGA. No llevarlo implica pues no estar cumpliendo con una disposición de obligatorio cumplimiento, como es el artículo 155. Hay jurisprudencia, hay dos jurisprudencias. Usted puede entrar al Tribunal Supremo de Justicia, al TCJ, y solicitar en el buscador. Hay dos jurisprudencias que se han formalizado en estados financieros ajustados por inflación. Recuerden que la jurisprudencia se convierte en ley de aplicación. Pero quiero ir un poquito más allá y me voy entonces al IVA. Nuestra ley del IVA tiene el artículo 20 y ese artículo habla precisamente del valor de mercado. Que la ley establece que la base imponible del impuesto en los casos de venta de bienes muebles, sea de contado o a crédito, es el precio facturado del bien, siempre que no sea menor del precio corriente del mercado. Si es menor, tendríamos que tomar el del mercado. Fíjense cómo está la base legal. Y hace referencia al mercado, al precio corriente de mercado. Sigue ese artículo 20 diciéndome pues, que el precio corriente en el mercado de un bien será el que normalmente se haya pagado por bienes similares. Oigan bien, esto es importante, pero lo vamos a hablar más adelante. En un día y lugar donde ocurra el hecho imponible, como consecuencia de una venta efectuada, y aquí se parece mucho al valor razonable, efectuada en condiciones de libre competencia entre un comprador y un vendedor no vinculados entre sí, debidamente informados. Esto es prácticamente el concepto de valor razonable que vamos a utilizar. Así que el IVA también nos da un aporte importante desde el punto de vista legal sobre el mercado como tal. Y voy a agregar algo más. Hay unas normas internacionales de evaluación que son emitidas por ese organismo, por el IBSC, que es un consejo o una junta de normas internacionales de evaluación, así se llama, Consejo Internacional de Normas de Evaluación. De ahí los peritos evaluadores certificados toman parte de su información para evaluar. Voy a hablar un poco de eso porque esta sirve de base para nuestra norma internacional de información financiera, que es la NIF 13 o IFRS número 13. Ambas se complementan y es la que vamos a utilizar para los procesos de evaluación que vamos a hacer. Aquí tiene la última norma emitida corresponde al año 2019. Ha sido traducida, puede entrar al internet y puede bajarla perfectamente allí. Vean los números que existen, desde la 200 hasta la 500. La primera se refiere a las empresas y participación en empresas, luego vienen los intangibles, pasivos no financieros, planta y equipo, que es propiedad, planta y equipo, derechos inmobiliarios, propiedades de desarrollo, y la 500 es instrumentos financieros. Al lado tienen el texto, pero lo puede bajar, ya la mayoría lo ha traducido, está en español en internet. Estas son las normas que utilizan los peritos evaluadores
en su proceso de evaluación, ¿okay? Para poder determinar el cuánto sería. Y hay una sección de esa norma que habla del valor definido, valor de mercado, o sea, cuál es la base. Observen lo que viene a continuación. Dice, el valor de mercado es la cantidad estimada por la cual un activo o un pasivo, que toca los dos ambientes, ¿okay? Debería intercambiarse en la fecha de la valuación entre un comprador dispuesto y un vendedor también dispuesto a transar en una operación independiente, ¿okay? Después de una adecuada comercialización y en la cual las partes hayan actuado cada cual con conocimiento, prudencia y sin presión. Esto es exactamente lo que tenemos en el valor razonable, que voy a mostrarle más adelante en la NIF 13. Pero fíjese dónde aparece en las normas internacionales de evaluación con relación al valor de mercado. Ambos tienen que estar dispuestos a transar, debidamente informados, en una transacción libre, sin presiones algunas, con precios que se conocen. Ahí tenemos nosotros un problema aquí en Venezuela, porque los precios están muy, digamos, atados a un proceso básicamente de especulación y de dolarización. Pero como no existen muchos bienes y muchas ofertas, pues se tiende a ir a un proceso, digamos, obligatorio, y esto va contra lo que es el concepto. Okay. El concepto de mercado supone un precio negociado en un mercado abierto. Aquí lo le decía, en Venezuela para pocos bienes, sobre todo en alimentos sí podemos conseguirlo, en los mercados mayoristas, pero en la gran mayoría no hay un mercado abierto y competitivo. Si no hay precios, si no hay productos, si no hay oferta y demanda, no hay competencia. Mira lo que dice, en el cual los participantes actúen libremente. Ahí está una de las otras condiciones. El mercado del activo podría ser tanto local como internacional. Esto me abre una puerta, porque si yo estoy evaluando una propiedad, planta y equipo y localmente en el país no existe información, puedo acudir al mercado internacional y hacer las adecuaciones pertinentes, respectivas. Tendría que hacer una traducción de una tasa de cambio de traducción, traerlo aquí a Venezuela, ver las condiciones, el modelo, etcétera, etcétera. Pero la norma me dice, usted puede tomar, si está en el país local, o lo puede tomar de manera internacional. Y aparece un organismo que todos lo conocemos, OCDE, que se llama precisamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Existe este organismo, lo vemos mucho en los titulares, aparece siempre dando pautas. Y sobre los métodos de valorización internacionales opina lo siguiente: define el valor normal, ese es el nombre que le da, valor normal de mercado, aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia. Está hablando casi igual a lo que yo les venía diciendo, tanto en la norma internacional de valorización como la del IVA. Estamos hablando de lo mismo. Y cuando tenemos en el valor razonable, en la NIF 13, vamos a recordar que las palabras son distintas, pero el significado es el mismo. Lo voy a repetir: valor normal de mercado, aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes, o sea, no pueden estar sometidas con coerción, son independientes y en condiciones de libre competencia. Hay un mercado, oferta y demanda. Estas NIF, las normas internacionales de valorización, que también las usan las NIF, tienen unos enfoques. Voy a hablar de esos enfoques para que lo podamos ver. Les recomiendo que las tengan a mano, pueden bajarlas. Si no las considera, me puede escribir. Al final están mis coordenadas y puedo colaborar con ustedes. Hay un enfoque de mercado que significa que se puede hacer comparaciones de los activos, para poder ubicarlo. Entonces pueden ser activos idénticos o comparables. Cuando dice comparables, similares. Cuando es similares, habrá que hacer las adecuaciones, los ajustes pertinentes. Si son idénticos, simplemente idéntico implica modelo, dimensión, capacidades, todo aquello que involucra la tenencia del activo. Ese sería el escenario ideal, que tengamos bienes idénticos y pudiéramos hacer la similitud y traer esos valores. Sin embargo, sabemos que no es tan fácil, y siempre y cuando pues se disponga de información de precio, que es otro de los requisitos. Enfoque de mercado. Sigo con el enfoque de mercado y hay que darle peso, importancia a los siguientes aspectos. Fíjense, el activo sujeto ha sido vendido recientemente, y esto aplica, por ejemplo, con los inmuebles, con los terrenos, aunque sabemos que hay una distorsión en los precios de estos inmuebles
todos sabemos, pues se trata de pagar menos aranceles. Sin embargo, hablemos en un mercado normal, hablemos de hayan sido vendidos recientemente en una transacción apropiada, y esto pudiera ser parte de la base para ubicar el valor de los activos. También, si el activo que estamos manejando es sustancialmente similar, lo que yo le comentaba, y además existe públicamente, o sea, se comercia. Esto es cuando no es el mismo modelo, pero hay el otro modelo que hace la actividad o genera o produce o se utiliza de casi en un 99 o 98. Usted tiene que hacer un juicio similar al que estamos tratando de valorizar. Son activos pues como tal y se comercian, tiene que ser eso públicamente, o sea, existe en el mercado. Y hay una tercera condición de ese enfoque del mercado, es que debe ser transacciones observables frecuentes, ¿okay? O recientes de activos similares. Esto es importante, observables que se están dando en el mercado, se pueden verificar, son observables y bueno, se puede tomar esa información. Y además existe frecuencia, existen operaciones con cierto grado de rutina y los activos por supuesto tienen que ser similares para poder hacer esto de tipo. Este es el otro enfoque, acá salimos del mercado, que es el que yo diría, oye, sería ideal y no siempre está disponible el enfoque de mercado, depende del tipo de activo. Y nos vamos al enfoque de ingresos y aquí viene qué debe utilizar. El activo se tiene para generar beneficios económicos en el futuro, en su vida útil restante, así se llama, vida útil restante, que puede ser restante o económica. Económica es que el activo puede tener varios propietarios y en cada tenencia del propietario tiene una vida económica, eso se refiere a vida económica. Pero en la vida útil restante él va a generar beneficios económicos, entonces esos beneficios deben ser traídos al presente, o sea, es un valor actual descontado, un flujo futuro descontado, por supuesto utilizando una tasa apropiada de descuento. Aquí entramos ya en un escenario de finanzas. Primero, porque determinar los flujos futuros no es tan fácil. Sin embargo, hay metodologías para hacerlo. Se pueden utilizar técnicas de estadística, o sea, probabilidad de ocurrencia de un flujo futuro en las condiciones que existen en el país como tal. Y la tasa, ya les voy a decir, debe ser la más apropiada. Yo les voy a recomendar un tipo de tasa que se puede utilizar. Para esto se utiliza las fórmulas de Excel, donde habla, por ejemplo, fórmula financiera y busca el valor actual. Al colocar igual en una celda valor actual, se le van a abrir la serie de componentes o elementos a incluir en la fórmula y encuentra su valor presente. Ese valor presente sería el activo en la vida útil, va a generar unos beneficios económicos y en este momento ese es su valor presente. Ese puede ser considerado como un valor actual, como un valor de mercado como tal, un valor de uso si lo quieren mirar de otra manera. Ese enfoque debería aplicárselo considerando lo siguiente, igual que hicimos anteriormente, la capacidad que tiene el activo de generar ingresos. Si el activo está detenido, no está generando, no lo voy a considerar este enfoque del ingreso, imposible. Tiene que estar en actividad en un porcentaje determinado y hacer pues las adecuaciones. La generación de ingresos del activo, ¿ok? Desde la perspectiva del participante y del que tiene el activo, de los participantes del negocio. Además, se disponen de proyecciones razonables. Es decir, yo pudiera proyectar, cosa que en Venezuela ahora está un poco difícil, no imposible, porque nuestro escenario, desde el punto de vista económico y unido al punto de vista de país, el político, es bastante oscuro, es una incertidumbre. Entonces, la proyección no se me hace razonable. O sea, se me genera un problema. Trataré de buscarlo, como conozco el activo, trataré de hacer proyecciones como tal, en cuanto a la cantidad que puede generar y al tiempo de ese ingreso futuro. Y sobre todo que yo pudiera hacer comparaciones, o sea, que no sea algo traído porque se me ocurre un valor. Pueda comparar con otro activo y entonces puedo decir, hay razonabilidad en la generación de ingresos. Hay unos métodos, ya se los he hablado, el método del flujo de caja descontado, ¿no?, que le he comentado ya. Hay otro llamado el modelo de Gordon, para los que la mayoría de nosotros hemos manejado algo de finanzas en especializaciones o en posgrado, sabemos que hay un modelo de Gordon o de crecimiento constante, pero hay otro, siempre y cuando se han aceptado, pudiera hacerlo para este tipo de modelo de ingresos como tal. Ok, el otro sería que también el valor de rescate. ¿Qué voy a hacer al final con ese activo? ¿Lo voy a vender?
si lo voy a vender, eso va a generar unos beneficios económicos. Esos beneficios los voy a incluir en la proyección que voy a hacer. Es el caso, por decir algo, el caso de las minas. Tienen una concepción y al final pues son desocupadas. Haciéndole una pequeña inyección de recursos de inversión, pudieran continuar produciendo bienes y servicios, pero al final va a tener un valor y eso se va a vender. Ese valor de la venta lo voy a considerar. Ese es otro de los elementos que voy a considerar. Ya vi el de mercado y vi el de ingreso, y hay otro enfoque que es el de costo, y aquí aparecen los avalúos en este enfoque. Fíjense que estoy hablando de las normas internacionales de evaluación, no estoy hablando de la norma internacional de información financiera, y esto lo vemos nosotros cotidianamente. El enfoque de costo es un indicador del valor, utilizando el principio económico de que un comprador no pagará más allá por un activo que su costo que representa obtener un activo igual. Estamos hablando de una reposición de un activo y en las condiciones en que se encuentra, en el lugar, condición, porque algo interesante, el mercado depende del lugar donde estemos haciendo el test, la prueba. En Puerto de la Cruz debe ser diferente a Naco, debe ser diferente al Tigre, hablando en el estado de Anzoátegui, diferente en Cumaná, porque es en la condición y en el estado en que se encuentra, y entran otros componentes, la tecnología, la capacidad. Si él no tiene mercado donde operar, no es operativo, tiene un serio problema también en cuanto a la reposición como tal. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos nosotros? Bueno, lo hacemos mediante una investigación de cuánto costaría comprarlo, haciendo las adecuaciones respectivas, o me voy, si en otros casos, cuánto costaría construirlo. Y aquí estamos hablando del método que usan los peritos evaluadores. Claro, voy ahora a otra consideración. Este costo tendría que ver si es el mercado. Tal como estamos, lo que yo les decía, como existe ahorita, el mercado no responde igual al avalúo. En algunos casos sí. Y debo decir esto, no voy a hacer que mis amigos los peritos evaluadores me digan, usted está en contra de los peritos evaluadores. No, en algunos casos puede responder, pero en otros no, por la situación que estamos viviendo, nuestra situación como país como tal. Voy a considerar también lo siguiente, ¿ok? Es recrear, si lo queremos ver, un activo que sustancialmente con la misma utilidad del activo que quiero buscar el valor de mercado, hacer un comparativo. Por eso se habla de recrear, de crear un escenario como tal, considerando restricciones que tienen que ver con ello, por ejemplo la tecnología, la capacidad de usar el activo, etcétera, etcétera. Debo hacerlo como tal. De igual manera, el activo si el activo no es un generador directo de ingresos, él no está produciendo directamente el ingreso, está generando beneficio económico, pero directamente no lo es, y tiene unas características muy particulares. En ese caso, no aplicar este método en el sentido de los ingresos, sino que ni tampoco puedo utilizar mercado. Entonces ahí es donde iría yo a este método. ¿Cuánto me costaría reponerlo? El valor de reposición. Eso también sería importante considerarlo. ¿Okay? Si él lo está generando, no puedo utilizar ni el mercado ni en el ingreso. Utilizaría este método que estoy hablando. De igual manera, sigo hablando, la base del valor que se está usando está basada fundamentalmente en el costo de reposición, costo de reemplazo, lo que hacen los peritos evaluadores. Que hay que decir algo, un peritaje bien elaborado. ¿Okay? No quisiera entrar más en detalle con relación a esto. Estos son ejemplos de información que está disponible para valores de mercado. Si estamos hablando de vehículos, hay una serie de páginas en la internet que les van a dar información, y usted buscaría el modelo, el año, el kilometraje. Fíjense que ahí aparece también el kilometraje, y toma esa información y la aplica, ¿ok? Con algún tipo de ajuste, que aquí es donde tenemos que estar claros. Tenemos que tratar de ser lo más profesional posible, aplicar el juicio profesional, y ahí teníamos el valor. Esta información la obtuve en fecha 19 de octubre, o sea, fue realmente reciente, ¿no? Pero usted están disponibles muchas páginas. Por ejemplo, aquí tengo otra que les voy a mostrar. Si son vehículos de transporte, miren este es un camión de un año 2011, ahí está el kilometraje y está el precio en dólares. Es lo que le hablaba de esa dolarización de facto que tenemos en el país como tal. Y entramos ahora en nuestra norma, en la NIF 13, medición de valor razonable. Hemos visto entonces todo un marco anterior de leyes, hemos entrado en las normas internacionales de evaluación,
cómo lo hace. Y ahora entramos a la norma financiera, que nos va a ayudar mucho a determinar el valor de los activos. Este es el enfoque financiero que deberíamos estar manejando, deberíamos conocerlo. O sea, un CPC debería conocer el conocimiento. Fíjense el concepto, es muy parecido a lo que venimos hablando. Es el precio que se recibiría por la venta. Significa que es un precio, es un valor de venta, de salida, no de entrada. De entrada es cuando yo compro. Por eso es un error decir que si quiero valorizar mis inventarios, tomaría las últimas facturas. No. Acuérdense que los inventarios tienen un costo de entrada. Luego la empresa le coloca un margen de rentabilidad y iría a ver si es posible que eso se comercialice, se venda en ese mercado. Ahí se sería el valor que voy a considerar. No pudiera ser el de entrada, que es el de compra. Porque aquí lo dice, el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo. También puede pasar esto. Yo transfiero un pasivo y también en el caso de los pasivos. En una transacción ordenada en el mercado principal o el más ventajoso, pues pudieran haber varios mercados, un secundario, un terciario, pero busca el más ventajoso o el principal. En la fecha de la medición, en el caso del IGP, tiene que ser el 30 de septiembre, en condiciones de mercado presente, o sea, cómo está el mercado. ¿Okay? Es decir, un precio de salida, lo repetimos nuevamente. Independientemente si ese precio es observable directamente o estimado, porque es lo que ocurre. Observable directamente, ya les decía, idénticos, similares, pero puede ser que no sea observable, tendría que irme por las técnicas de finanzas. Puedo utilizar entonces una técnica de valorización distinta. Vaya al párrafo 24 de la NIF 13 y puede considerar esa norma. Si no la tiene y me escribe, yo se la puedo enviar sin mayores inconvenientes. Sigamos con ese valor. Hay 3 niveles que maneja la norma. Fíjense, existe para valor razonable, que puede ser considerado el valor de mercado. El primer nivel es activos idénticos, ya lo vimos, idénticos, son activos observables. AO es activos observables, activos idénticos. Un segundo nivel de activos similares. Estos dos los podemos conseguir en el país. No tienen mayores esfuerzos o dificultades de los activos observables. Idénticos o similares. Ojalá los tengamos, no tendríamos problemas en valorizar nuestros activos o en el caso de los impuestos grandes patrimonios. El problema se lo presenta en esto, los no observables, donde tengo que ir a técnicas de finanzas, a escenarios donde voy a hacer simulaciones, como son los flujos futuros efectivos o una tasa apropiada, una tasa de riesgo, que en otras situaciones también la voy a manejar, una tasa de capital. Ahí es donde se nos presenta algún tipo de inconveniente en la valorización. Los dos primeros escenarios creo que es fácil hacerlo. Los no observables, pues los primeros ya lo hemos hablado, son técnicas de finanzas. Voy a trabajar con los flujos futuros del activo, ahí hay problemas, o con la unidad generadora de efectivo. Pues si el activo lo puedo individualizar, separar, segregar, lo hago para cada uno, pero en ocasiones un grupo de activos contribuye a generar los ingresos o los beneficios económicos, y eso se llama unidad generadora de efectivo. ¿Okay? Un caso es un taladro, para que si ustedes están pensando cuál sería. Y siempre es en la vida útil restante. Ahí tenemos que hacer, decir la verdad, o sea, la neutralidad con la vida útil restante, no hacer proyecciones que estén fuera de la razonabilidad. A utilizar una tasa de descuento, que puede ser la tasa interna de retorno, pudiera ser el WACC, que es la tasa de capital, pudiera ser el costo de oportunidad, etcétera, que sea representativa, en otras palabras. Y luego determino el valor actual con una fórmula. Fíjense que esto es un escenario. Puedo utilizar riesgo de ocurrencia, puedo utilizar probabilidades estadísticas de que también se dé. Y ese resultado podemos inducir, podemos asumir que es el valor de mercado. Siempre va a quedar al final el juicio profesional. Si el valor que me da es lo que puede ser intercambiado en un mercado ordenado, no hay ningún problema. Ese sería. De lo contrario, tendría que ajustarme al mercado real, a la oferta y la demanda. Siempre va a tener esa situación como tal. Esto es una definición del WACC, es el costo de capital, es el costo promedio ponderado, es una fórmula, simplemente la voy a utilizar como tasa de descuento para futuras inversiones, un proyecto de inversión. Esto se los menciono, pero usted debería tener conocimiento de ese WACC que existe. Y ahora voy a los avalúos. Ya les he comentado un poquito, es el valor corriente. Fortaleza, bueno, es hecho por un perito evaluador, si está preparado, utilizando las normas internacionales de valorización. Si hace su trabajo, eso es importante, sería el valor corriente, que no quiere decir que sea el valor de mercado, es lo que les quiero comentar. Debilidades: cuando se hace una subestimación
hay un sesgo, eso genera debilidades, ¿ok? Que a veces ocurre en nuestro país. Hay que aplicar nuestro juicio profesional al final, el que priva. Y la pregunta que nos hacemos, ¿es un valor de mercado? Depende. En la mayoría de los casos no lo es. Tengo que irme al mercado, a la oferta libre de demanda y a la zona. ¿Ok? Si el perito evaluador debe estar primero inscrito en un organismo reconocido y después de tener la pericia, debe tener toda una serie de fortalezas, ¿ok?, que le avalen como un perito que entra en un área de razonabilidad, su trabajo profesional, tiene las competencias para ejercerlo. Y por supuesto, dele unas recomendaciones a sus clientes. Ese es el caso de los peritajes, ¿no?, que es muy común. La gente dice, voy a buscar el valor de un peritaje. No significa que es el mercado. Y el caso de la corrección monetaria es obvio. Ya le mostré un ejemplo de cómo esto tampoco es. También tiene su fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? Utilizamos un indicador del Banco Central que ya estará pensando no es representativo, porque en ocasiones, como esto es una medida de medir, y valga la redundancia, una medida de probar la efectividad de las políticas macroeconómicas, tiende siempre a subestimarse y por ende el cálculo no es el apropiado. Y aquí lo vemos en Venezuela, tenemos econométrica que da unos indicadores, la Asamblea Nacional da otro y el Banco Central da otro distinto. Pero la fortaleza es que si utilizo el Banco Central, pues admitido por nuestras leyes como tal. Debilidades, el sesgo, cuando no se hace de manera apropiada. Hay que aplicar el juicio profesional, hay que comparar con otros valores obtenidos para ubicar ese valor de mercado como tal. No es un valor de mercado, en ocasiones pudiera coincidir, pero no lo es, en eso estamos claros. Y yo le recomendaría, una vez que haga esto, fíjense, compare sus cifras de contabilidad, su registro, con los valores de mercado. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Normalmente el mercado, se entiende, debe estar con una cifra por encima, superior, igual o superior a la cifra contable. Pero puede pasar a la inversa, que el mercado disminuya de tal manera que entonces la diferencia, el llevar, porque tenemos que reconocer en el mercado que es la realidad, o sea, llevar el precio que tenemos contabilizado a ese valor menor que da el mercado, se va a convertir, por supuesto, en un deterioro, ¿okay?, que está contemplado en nuestra normativa. Hay que hacer un ajuste negativo y se va a reconocer en el estado de resultado integral como un deterioro, que es el que al final va a quedar, es el valor de mercado como tal. No pudiera yo sobrevalorizar mis activos, una norma que existe en nuestra profesión. Ok, entonces esto se lo recomiendo. No haga el cálculo directamente y diga este es mi valor de mercado. No, vaya siempre a hacer lo que yo llamo el juicio profesional. Y miren esto, porque nosotros tenemos una dolarización, ¿ok? Tenemos dos tipos de referencia, una paridad cambiaria oficial dada por las mesas de cambio y tenemos una dolarización aparte dada por un mercado paralelo. Y voy a trabajar con la dolarización oficial. Y tengo también el ajuste por inflación. Lo que quiero es hacer las comparaciones y luego llegar a un juicio. Y verán que ambas informaciones tienen que ser luego analizadas, porque no es cuestión de tomarle el ajuste por inflación o tomar el valor en dólares, es lo que les quiero decir. Fíjense esto, he tomado como referencia un activo, un vehículo que se compró en enero 2017, y bajo los criterios de la reconversión monetaria su valor en libros son 50, o sea que realmente eran 5 millones, ¿no?, antes de la reconversión. Tomo los indicadores y fíjense la cifra, por ejemplo a septiembre 2020 es una barbaridad, pues 101.126 millones, ¿no? Y la tasa de cambio ahí era 435.585,75. Voy a hacer entonces un factor que es el de 9.744.194,04. Lo multiplico por el costo neto porque ya tiene deducida la depreciación. Y el valor corregido en cifra constante es de 487.209.702. Un vehículo que compré en el año 2017. ¿Ok? Ahora voy a hacer la comparación en dólares. Entonces tomo el valor corregido, así lo establece la norma. O sea, no es un capricho. Primero tengo que corregir, luego hago la conversión. Tomo una tasa de cambio. Fíjense que si tomara el 50, que es el histórico, ya reconvertido, no tendría ningún valor en dólares. Pero lo voy a hacer en cifras corregidas. Y eso equivale a $1.118,52.
La pregunta es, ¿eso es razonable? ¿Cuál es el valor de mercado? En ambos, eso está distorsionado. Por eso les coloco este ejemplo. Ni la dolarización ni la corrección monetaria me pueden dar los valores de mercado. Acuérdense, por eso hice todo este preámbulo para llegar hasta allí como tal. Tienen un buen ejemplo de cómo pudiéramos nosotros analizar. Y esta es la tasa activa que deberíamos tomar. Oigan bien, si estamos hablando de oficialidad, la tasa de descuento, bueno, tiene que ser la tasa representativa del modelo de activo. No tiene por qué ser algo impuesto, o sea, oficializado. No, es la que tenga mayor relevancia con el tipo de activo. Entonces aquí tenemos lo siguiente. ¿Se quiere quitar el problema? Bueno, se va al Banco Central y busque la tasa promedio, la oficial, la que yo encontré. A lo mejor ya tengo el segundo trimestre. Tengo el primer trimestre y en total da 40%. Yo debería traer esos futuros flujos de efectivo del activo al 40%. ¿Qué ocurre? En la medida que la tasa va subiendo, los flujos futuros disminuyen, entonces es menos. Y en la medida que la tasa disminuye, los flujos efectivos son mayores. Por eso tengo que cuidarme mucho. Si utilizo una tasa distinta a la oficial, debo demostrarle el por qué esa es mi tasa. Algunos han dicho que por qué no utilizo la tasa de la inflación o de la hiperinflación. Imagínense ustedes, tengo 3 dígitos en esa tasa. Eso sería algo anormal. O sea, no es lo que debería hacer como tal. Les recomiendo esto porque es una tasa oficial del Banco Central. Y para otros activos, vamos a hacer unos comentarios. El efectivo equivalente a efectivo, el efectivo que tengo en bolívares, ese es su valor de mercado, pero si lo tengo en dólares, y eso es lo que está ocurriendo en el país, tengo muchas divisas, tengo que utilizar la paridad cambiaria oficial, y ahí se me va a generar un efecto por paridad cambiaria que luego va al estado de resultado en el 98%, que pudiera haber algún tipo de operaciones que no vaya al estado de resultado, ¿ok? Pudiera haber, dejo abierto la puerta y vaya a otros resultados integrales. En el caso de los inventarios, ya les dije, es el precio de venta reciente. Y ahora lo puedo determinar para el impuesto de grande patrimonio, porque estoy en octubre y ya el corte era el 39. En el caso de los inventarios, es el precio de venta, no de compra, no de fabricación, porque recuerden, el de venta tiene un margen de rentabilidad. Cuentas y derechos por cobrar, las voy a valorizar con la estimación para cuentas de cobro dudoso. Esa estimación tiene que ser lo más razonable posible, ¿ok? Para que ella, una vez que se coloque como una cuenta de evaluación, pues disminuyen las cuentas a cobrar y los derechos. Inversiones en propiedades, propiedad de inversión u otras inversiones van a ir a medidas, si es inversión en propiedad, irían medidas igual que voy a utilizar para la propiedad planta y equipo. Ya vamos a hablar un poquito de este tipo de situaciones. Y si se trata de inversiones negociables, inversiones mantenidas hasta su vencimiento, pues voy a ir al mercado, ¿ok? Igual que el caso de la propiedad de inversión. Propiedad planta y equipos, intangibles, prepagados y otros, también van ahí, ya los vimos, a mercado o a valor razonable. Eso van al valor razonable. Ahí voy a tener los escenarios que les decía, pues activos que son observables, activos no observables. Ahí voy a tener los métodos, o sea, los niveles. Recuerden, el primer nivel sería el nivel de mercado, activos idénticos, similares. El segundo nivel estaríamos hablando de ingresos, o sea, el modelo del ingreso, que son los flujos futuros de efectivo durante la vida útil restante traídos al presente, una tasa de cuenta. Y el último nivel, estaríamos hablando pues de unas estimaciones, diferentes, modelos de finanzas, que ese es el no observable como tal. Ese sería el tercer nivel. Con las cuentas de obligaciones va a pasar lo mismo, solo que si están esas obligaciones en moneda extranjera, debo hacer el efecto por paridad cambiaria, porque va a estar contabilizado en bolívares, pero en mi nota yo tengo una obligación en divisas o en euros o en yenes. Igual pasaría con otros pasivos, con las prestaciones sociales, con los impuestos parafiscales, con los propios. Las voy a medir al valor que tengo allí, siempre considerando el mercado y la realidad como tal. Y los instrumentos de patrimonio, en el caso del IGP, la normativa lo establece. O sea, si son acciones negociables en la bolsa de valores, voy a la bolsa y tomo el valor del mercado del día donde estoy haciendo la operación. Si no, hay una metodología un poco media, yo diría reducida, no muy amplia. Es tomar el balance aprobado del periodo más reciente, y dividirlo, ese monto del capital, en este caso capital, y dividirlo entre al revés, agarraría mi monto de capital
y lo relaciono con las utilidades no distribuidas, o sea, con lo que tengo ahí con mi reserva. Y entonces eso automáticamente al dividirlo me va a dar el valor del instrumento, mi acción, mi cuota de participación. Es así como lo voy a hacer. Lo tiene allí muy bien definido la ley de impuestos de grandes patrimonios. ¿Okay? Si no se cotizan, si no cotizan en bolsa, pero si cotizan, tengo una cotización referencial. Ok, esto o voy al IFRS número 9, que es instrumento financiero. Si es un derivado, también lo voy a considerar de esa manera. Si iría pues a trabajar con el valor razonable al respecto. Información a revelar, bueno, estoy haciendo estimaciones. Entonces mi revelación tiene que ser muy amplia. Debe indicar qué es lo que estoy manejando, las variables, los soportes. Y algo interesante, la ley de impuestos en el patrimonio habla de una supervisión posterior y de un impuesto coercitivo, o sea, de lo que se llama embargos judiciales in situ, pero va a haber un control. Entonces yo debería soportar todas mis operaciones que haga en valores de mercado, o valores razonables. Entonces, para cada transacción debo hacer papeles de trabajo y archivarlos. Las fotos, las gráficas deben estar allí, los informes de los tasadores. Cualquier información que sustente el valor que vamos a colocar debe aparecer dentro de las revelaciones, los métodos. O sea que esa revelación debe ser bastante amplia como tal. Sopórtelo, importante. Mis aspectos finales serían estos. Mi conclusión, tenemos una gran oportunidad. Una vez que aprendamos esta metodología, esto es ensayo y error, definitivamente. No nos preparamos para este segundo año en el caso de impuestos de grandes patrimonios y nos agarró con las manos arriba, pero es que esto es normal, sobre todo ahora. El cliente puede decirme cuánto vale mi empresa, yo debería ser capaz de darle esa información. En el caso de las acciones que son medidas a valor venal, el valor de la venta venal, bueno, también debería estar preparado cómo hacerlo. Los activos y pasivos, el valor razonable que siempre ha estado allí, solo que nos agarró una presión, un valor de mercado, y estamos obligados a hacerlo. Tenemos una gran oportunidad, tanto profesionales, docentes, estudiantes, asesores de empresa, outsourcing, propietarios, de manejar esta tecnología. Es una ventana. Esta es una profesión, como les decía, que a pesar de las limitaciones económicas, de un mercado muy reducido, en una oferta de servicios, digamos, una oferta de empleo, nosotros tenemos esa ocasión, pero tenemos que estar preparados. Para ello, definitivamente hay que estudiar, hay que prepararse. Llegó el momento de hacerlo. Viene la cuarta revolución, ya está, pero se va a acentuar y yo necesito manejar, por ejemplo, valoraciones. Este es un caso de valoración, pero necesito manejar criptoactivos, que es fundamental manejarlo, porque va a ser una manera. Los blockchain, debo hacerlo. Debo estar muy claro en análisis e interpretación de información financiera, en la robótica, en la inteligencia artificial, en el Internet de las cosas. O sea, ahora necesito tener un cambio de actitud. Debo de moverme hacia otro escenario para poder dar respuesta. No hay otra manera. Es el cambio de la tecnología. Y si no asumimos ese reto, vamos a tener serios problemas. Bien, amigos, ha sido un placer haber compartido con ustedes. El tiempo te marca la pauta. Ahí tienen mi dirección, mis coordenadas, mi correo electrónico, mi WhatsApp, que es mi teléfono, mi Telegram, mi Twitter, mi Instagram, mi Facebook, y soy socio principal de la firma de Ugarte González Rodríguez, que a la vez somos miembros de una gran firma internacional, que es Prime Global, de contadores públicos. Está en todo el mundo como tal. Mi recomendación es pásenla bien y cualquier cosa estamos en contacto. Hasta luego.